Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tienen dudas? No, ¿Consultas? profesor. ¿Cómo están? ¿O todo queda claro por ahora? Tienen que hacer las consultas en este ciclo y si es posible ingresen durante estos meses o en el examen de admisión. De lo contrario, van a tener que llevar otro ciclo, ¿no? Y si arrastran sus preguntas para el otro ciclo, no va a servir de mucho si ese fuese el caso. Yo les recomiendo que todas las dudas que tengan las absuelvan de una vez, ¿no? Para que vayan avanzando en su comprensión de cada uno de los cursos, no solamente del curso de filosofía. Cuando uno arrastra dudas de ciclo en ciclo, ahí es cuando uno no aprende o no aprovecha verdaderamente lo que está estudiando. No se sientan cortos en cuanto a las preguntas que puedan hacer, porque como ustedes han visto, si algo caracteriza a la filosofía es que siempre está relacionada con preguntas que de pronto para la mayoría de personas pueden ser tontas o absurdas, pero que tienen total sentido para los grandes filósofos, ¿verdad? Platón, Aristóteles y demás. Se han hecho muchas preguntas que quizá alguien diría son preguntas sumamente infantiles, ¿no? Y de hecho, el mismo Aristóteles solía decir que el filósofo siempre tiene que mantener la actitud de un niño. ¿Mm? Un niño que siempre se está preguntando, un niño que siempre se está planteando por qué es. Ustedes mismos en algún momento han sido niños y me imagino que se han preguntado por múltiples cosas. Después con los años uno ya va olvidando lamentablemente esa actitud que al fin y al cabo es una actitud filosófica. Sin embargo, pensando en ingresar a la universidad y estando en la universidad, yo pienso que uno tiene que recuperar de todas maneras esa actitud filosófica, sea cual sea la carrera que uno estudia. ¿Mm? No necesariamente tienes que estudiar filosofía para mantener esa actitud filosófica. Al final, el hecho de preguntarse y responderse, el hecho de examinar de manera profunda lo que uno asume como cierto y tantas otras cosas más, es algo que nos sirve para ingeniería, administración, letras, derecho, medicina, etcétera. ¿Sí? Así que si no deben sentirse cortos para plantear preguntas en un curso, es en este. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra clase del día de hoy, que tiene que ver con lógica y teoría de la argumentación, como están viendo. ¿Mm? Digamos que la teoría de la argumentación viene a ser algo así como un anexo de la lógica, ¿sí? ¿Y qué representa la lógica en sentido estricto? Yo respondería que la lógica es una disciplina dentro de la filosofía, aunque para algunos la lógica ha ganado cierta independencia con respecto a la filosofía tradicional, a tal punto de que se la considera en muchas ocasiones como una ciencia. ¿Mm? La lógica como una ciencia aparte de la filosofía, que no obstante nació de la filosofía. De hecho, los primeros filósofos de la historia fueron los que fundaron la lógica. Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. Aunque en sentido estricto, el fundador de la lógica fue Aristóteles porque él fue el primero en escribir un libro única y exclusivamente dedicado al estudio de la argumentación. ¿Mm? La pregunta que se hace la lógica es muy sencilla y uno no debería olvidarla. La pregunta que se hace la lógica es esta.
¿Cómo podemos argumentar válidamente? ¿Cuándo un argumento es válido y cuándo un argumento no es válido? ¿Cuál es, digamos, el conjunto de principios básicos que uno debe respetar para razonar correctamente? Porque obviamente pasa muchas veces que uno razona incorrectamente, ¿m? Que uno argumenta indebidamente. Pasa en múltiples ocasiones, si lo piensan, que uno utiliza falacias o que escucha a otras personas recurriendo a falacias. Claro, a veces no nos damos cuenta y ese es precisamente el problema, que viene a resolver la lógica. A veces no nos damos cuenta de que nos están convenciendo, de que nos están persuadiendo a través de argumentos inválidos de distinto tipo o específicamente a través de una falacia. La lógica, entonces, como disciplina de la filosofía, viene a darte las pautas como para que tú te des cuenta de cuándo estás frente a una argumentación válida y de cuándo estás frente a una argumentación inválida. ¿Mm? Fíjense que lo más elemental que dicen los lógicos, Aristóteles, Platón, Frege, Descartes, Leibniz y muchos otros, es que un argumento o razonamiento es válido, es correcto, cuando la conclusión que contiene se deriva necesariamente de las premisas anteriores. ¿Mm? En cambio, cuando yo argumento frente a ustedes, les presento una conclusión, pero mi conclusión no se deriva de lo que he planteado antes, de inmediato ustedes ¿qué tienen que asumir? Tienen que asumir que yo he argumentado incorrectamente, inválidamente. Mi conclusión no se desprende de lo anterior. ¿Mm? Sin embargo, puede ser que yo insista en que ustedes asuman como cierto mi razonamiento. ¿Mm? Por ejemplo, sobre todo en otros tiempos, ¿no? No sé hasta qué punto todavía pase lo siguiente en el ámbito educativo. Un profesor está explicando en la clase, ¿no? Supongamos la clase de Historia del Perú. Está explicando cuáles son las características de la cultura chavín. ¿Mm? Sin embargo, un alumno no está de acuerdo. Un alumno levanta la mano y le dice lo siguiente al profesor. Profesor, yo he leído en un libro de Julio Cetello que esas no son las características principales de la cultura chavín. En realidad usted está confundiendo las características de la cultura chavín con las características de la cultura tiahuanaco. El libro de Julio Cetello al que me refiero es tal y estas características de la cultura chavín, Julio Cetello las desarrolla en tales páginas de su libro. Ante eso, el profesor dice, usted alumno, limítese a escucharme. Yo aquí soy el profesor. Por lo tanto, yo soy la única autoridad a la que ustedes deben escuchar. No tiene usted por qué corregirme, así que por favor, manténgase en silencio. Hay personas que creen que esa es una argumentación correcta. Hay personas que podrían pensar que ese argumento o razonamiento del profesor tiene sentido. Claro, él es el profesor, él es la autoridad intelectual máxima dentro de un salón. Mucha gente aún hoy en día
asume que el alumno tiene que estar en silencio, que el alumno no puede corregir al maestro. Pero sirviéndonos nosotros de la filosofía, preguntémonos, del hecho que algo sea planteado por un maestro o profesor, tenemos que asumir que eso es cierto necesariamente, una opinión, un planteamiento, una perspectiva, una explicación de un profesor, de todas maneras, inevitablemente tiene que ser cierta por el simple hecho de que él es la autoridad intelectual dentro de un salón. No, mm, no necesariamente. Puede el profesor estar equivocado. No puede decirnos que por el simple hecho de ser él una autoridad, está en lo cierto, tiene la verdad, tiene el conocimiento. Además, el argumento que está presentando este alumno, ¿no?, del que acabamos de hablar, es un buen argumento. Está citando una obra de Julio Cetello. No es que el alumno haya dicho, a mí se me ocurre que no son esas las características de la cultura chaví, sino que ha citado a un intelectual que puede tener conocimiento profundo respecto al tema. El profesor, en este hipotético caso que estamos planteando, lo que ha hecho es simplemente descalificar a su alumno. Le ha dicho por tu edad, porque tú no eres el profesor, sino que eres un alumno, no puedes opinar al respecto. Sin embargo, la opinión de un alumno puede tener más sustento que la opinión de un profesor. Una explicación de un alumno puede tener más base que la explicación de un profesor, sobre todo en la universidad, ya lo van a ver. Y no necesariamente porque el profesor no tenga preparación, no necesariamente porque el profesor sea tonto o algo por el estilo, sino porque quizá las lecturas del profesor con respecto a determinado tema no son tan profundas como las del alumno. Mm. A esta forma de argumentación inválida que acabo de presentar se le conoce como falacia ad hominem, ¿sí? Y es la falacia más común, más famosa, más utilizada, diría yo, de todas las falacias existentes y de todas las formas de argumentación inválida en general. Solemos descalificar a las personas por su edad, por su género, por su religión, por sus creencias políticas, por su nacionalidad, por el lugar en el que estudian y por múltiples razones adicionales. Muchas veces no le prestamos atención al argumento que estamos escuchando o al argumento que estamos leyendo, sino que de frente vamos a atacar a la persona para que a través de ese ataque también caiga su argumento. ¿Tú qué me recomiendas? Tener una alimentación saludable si tú estás gordo, si tú estás obeso. El burro hablando de orejas. Primero baja de peso tú y luego recomiéndame cómo debo comer, cómo debo alimentarme. Otra vez, ¿no? A ver, del hecho de que una persona esté subida de peso, no se deduce necesariamente que no pueda opinar con pertinencia, con sustento, con base, acerca de alimentación saludable. Es más, esa persona hasta por conocimiento de causa te puede decir que es necesario llevar una alimentación más o menos rígida, ordenada. ¿Mm? El problema es que todos, no digo que solamente ustedes o solamente los demás, todos
por mera irracionalidad a veces nos centramos en la persona cuando deberíamos centrarnos simplemente en el argumento para en base a eso contraargumentar, para que en base a eso hagamos la refutación de la opinión que hemos leído, escuchado o lo que fuera. Y más ahora en tiempos de redes sociales es común, ¿no? Este tipo de falacia como la que he presentado. ¿Mm? La falacia Tominen. Lanzas una opinión en redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, qué sé yo. Lanzas una opinión en redes. Y de inmediato la persona que quiere refutarte, ¿qué es lo que hace? No piensa una forma correcta de contraargumentar. No piensa en cómo se puede refutar tu argumento considerando de pronto alguna debilidad que éste tiene, sino que lo que hace mucha gente es revisar tu perfil. ¿Mm? Revisan tu perfil, ¿no? Para ver de dónde eres, qué nacionalidad tienes, en qué universidad estudias, qué edad tienes, qué religión profesas, cuáles son tus hobbies y otras cosas más. Y si encuentran algo que les parece negativo, si encuentran algo que les parece que explica por qué piensas como piensas, te lo dicen cuando te responden. Tenías que ser de tal universidad, tenías que ser de tal distrito, tenías que ser de tal nacionalidad, tenías que ser creyente o tenías que ser ateo, tenías que ser agnóstico, por eso dices lo que dices. ¿Mm? Pero esa es una forma incorrecta de argumentar, es una forma inválida de razonamiento, aunque todo este tiempo, de pronto, alguno de ustedes lo haya usado. Ya saben que no se debe usar eso. Si es que uno pretende, pues, razonar de verdad, ¿no? Si tu idea es simplemente hablar cualquier cosa en redes o insultar, descalificar, ganarle al otro, humillarlo más, entonces puedes utilizar no solamente la falacia ad hominem, sino otras falacias más, porque hay en realidad decenas de falacias. ¿Mm? El día de hoy no vamos a ver todas las falacias habidas y por haber, pero vamos a ver las más importantes. Y lo mismo el día jueves. Vamos a tratar de ampliar lo más posible con ejemplos porque es un tema bastante importante. Justamente en esta primera diapositiva relacionada con la definición de lógica, tenemos algunos alcances más acerca de todo esto que les acabo de decir, ¿no? ¿Qué es la lógica? La lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, pues estudia la estructura o formas de razonamiento, con el objetivo de establecer cuándo los razonamientos son válidos, cuándo los razonamientos son inválidos. Un dato para que no se confundan. Por si acaso, en filosofía y particularmente en lógica, razonamiento y argumento son sinónimos, ¿sí? Así que cuando yo a veces use razonamiento o a veces argumento, ustedes tienen que asumir que son lo mismo, ¿sí? Razonamiento o argumento es una estructura compuesta de premisas y una conclusión. Al final, estas premisas y la conclusión son enunciados, ¿no?
Son, entre comillas, oraciones, como se les suele llamar en el curso del lenguaje. Esa combinación de enunciados, esa combinación de premisas y una conclusión es lo que constituye un argumento, un razonamiento. Por eso la lógica, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de establecer cuándo un argumento es válido, cuándo es correcto, cuándo su conclusión se deriva necesariamente de las premisas anteriores. En este sentido, la lógica es una disciplina formal, no formal en el sentido de seria, ¿no? Sino formal en el sentido de que solamente estudia la forma de los razonamientos, la forma de los argumentos, la estructura, el esqueleto de los argumentos, no el contenido. No le interesa a la lógica establecer cuándo algo es verdadero o falso, porque eso es trabajo de la ciencia, si lo piensan. La lógica lo que quiere es entender cuándo la estructura del argumento es válida. ¿Mm? Sí, por ahí alguien levantó la mano. Eddie, me Profesor, parece. ¿la lógica puede estudiar la estructura del pensamiento y cuál sería su relación con el pensamiento? Ah, mira, en el fondo, Eddie, en el fondo es un estudio, la lógica de la estructura de nuestro pensamiento, porque cuando yo digo razonamiento, argumento, cuando hablo de las razones que damos, los argumentos que planteamos, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la lógica estudia cómo pensamos exactamente. Así que tu pregunta ha dado en el clavo como para ampliar un poco más la definición de lógica. La lógica es la disciplina filosófica que estudia la estructura de nuestro pensamiento. ¿Mm? Esa sería la relación entre la lógica y el pensamiento. De hecho, que hay una vinculación como tú mismo lo has notado. Ahí tienen ustedes algunos filósofos representativos que se han dedicado a la lógica, así como también a otras disciplinas, ¿no? Aristóteles, Frege y Russell. Aristóteles es el fundador de la lógica. Frege, digamos que se puede considerar como el fundador de la lógica moderna, de la lógica simbólica, de la lógica matemática que hasta nuestros días se utiliza. Y Russell es un lógico contemporáneo que continuó en gran medida los desarrollos alcanzados por Frege en el siglo XIX. Russell está anclado en el siglo XX. Sus principales obras, planteamientos están anclados en el siglo XX. Un filósofo del que hablamos hace bastantes semanas, en la primera semana, ¿no? Fue Ludwig Wittgenstein. ¿Recuerdan? ¿Por qué hablamos de Wittgenstein? Porque Wittgenstein aporta una definición de filosofía que es bastante relevante. ¿Qué es filosofía? Según Wittgenstein, es una actividad que sirve para clarificar el lenguaje. Una actividad que sirve para que uno se percate de cuándo está utilizando correctamente el lenguaje y cuándo no. Es una actividad, diría Wittgenstein, que sirve para que te des cuenta, por ejemplo, de cuándo se está utilizando una falacia, de cuándo se está argumentando incorrectamente. Para eso sirve la filosofía. Wittgenstein, por eso, también es un filósofo que se dedicó a la lógica. ¿Mm? A Wittgenstein también lo podríamos colocar en esta lista de especialistas en lógica dentro de la historia de la filosofía. De hecho, Wittgenstein fue bastante cercano a Russell. Fue amigo de Bertrand Russell, que es este filósofo del siglo XX del que hablé hace un momento.
Después tenemos esta definición de razonamiento o argumento que ya he expuesto hace un momento. ¿Qué es el razonamiento o argumento? Es una estructura, no se olviden de eso. No es un enunciado, no es una oración, no es algo suelto. Siempre el razonamiento o argumento es una estructura, un conjunto de enunciados a los que tenemos que llamar proposiciones. ¿Sí? Todo razonamiento o argumento está formado por proposiciones. Y estas proposiciones pueden cumplir o la función de premisas o la función de conclusiones. Les digo todo esto porque en un examen tranquilamente les pueden plantear algo como lo siguiente, ¿no? Después de un largo texto para que sea en formato DECO, obviamente. ¿Cuál de los siguientes planteamientos encierra un argumento? Si ustedes no tienen clara la definición de argumento o razonamiento, pueden pensar que un argumento es un enunciado cualquiera, ¿no? Una idea suelta. Sin embargo, ahora que acabo de explicarles, ya saben que siempre un razonamiento o argumento es toda una estructura. Como se puede visualizar en el ejemplo. Primera premisa, todos los artistas son talentosos. Segunda premisa, todos los pintores son artistas. En función de estas premisas, ¿qué conclusión puedo sacar yo necesariamente? Todos los pintores son talentosos. Asumiendo, ¿no?, que sean ciertas las premisas. Partiendo de ese supuesto. Todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas, por tanto, todos los pintores son talentosos. Profesor, Sí, el argumento también podría ser solamente la premisa sin la conclusión. ya, justamente esa pregunta quería que ustedes hagan. Si les aparece solamente todos los artistas son talentosos, desde el punto de vista de la filosofía, no es un argumento. Una premisa suelta no puede ser un argumento. Es un argumento el conjunto de enunciados que ustedes están visualizando, el conjunto de proposiciones, siempre, ¿sí? Así que si les viene algo así en un examen, de inmediato tienen que buscar pues las premisas y la conclusión, ¿no? Si no encuentran toda esa estructura, significa que no hay un argumento en esa alternativa y tienen que buscar lo mismo en otras alternativas, ¿no? Hasta dar con una alternativa que tenga premisas y una conclusión. Profesor, pero ahí Ujú. dice la definición, pueden ser las premisas o la conclusión. Es elegir una de ellas, no ambas, ¿sí o no? Arriba También, dices, ajá, conformada por proposiciones, las cuales pueden ser las premisas o la conclusión. Tendría que ya, ser pero sí, y la conclusión. ya, pero ¿sabes cómo debes leer este enunciado, Eddie? Esta parte, este concepto, debes leerlo así. El razonamiento o argumento es una estructura conformada por proposiciones. Y estas proposiciones a veces tienen el valor de premisas, a veces tienen el valor de conclusiones. Sin embargo, todo esto que llamamos estructura, todo eso es el argumento. Si tú sacas una parte de ese argumento y dices, esto también es el argumento, error, ¿no? Porque siempre el argumento, razonamiento es toda la estructura, ¿sí? A eso me estaba refiriendo hace un momento. Por cierto, ¿saben qué también es bastante importante recordar con respecto a este tema?
la diferencia entre verdad y validez. Ha venido en algunos exámenes de admisión y también desde ese punto de vista es clave. En la vida cotidiana nosotros utilizamos los términos verdad y validez como si fuesen sinónimos, como si fuesen equivalentes. Lo mismo los términos falsedad e invalidez. Decimos, eso no es válido, para dar a entender que algo no es verdadero, que algo no es cierto. O decimos, eso es inválido, para expresar también que algo es falso. Sin embargo, en sentido estricto, verdad y validez son dos cosas distintas. De la misma manera, falsedad e invalidez son dos cosas diferentes, son dos propiedades diferentes. ¿Qué es la verdad? La verdad es una noción semántica que se refiere a una propiedad que presentan las proposiciones o enunciados por separado. ¿Qué cosa quiere decir semántica? Semántica quiere decir todo aquello referente a los significados. Así podríamos traducir entonces este concepto, si es que nos suena muy difícil. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es una noción que está relacionada con los significados que tienen nuestros enunciados, las cosas que expresamos. La verdad, ¿saben qué es exactamente? Es aquella propiedad que posee un enunciado cuando se corresponde con el mundo de los hechos. Si yo digo, por ejemplo, mm, la pared que tengo detrás de mí es blanca. La pared que tengo detrás de mí es blanca. Ese enunciado, esa sola oración, es verdadera. Su significado es verdadero. Su significado se corresponde con un dato de la realidad, porque efectivamente, si ustedes ven detrás de mí, la pared es blanca. Siempre entonces, el concepto de verdad, o no siempre, por lo general, está referido a una correspondencia entre lo que expresamos a través del lenguaje y el mundo de los hechos. Hace un momento les dije, ¿no? Si lo pensamos, quienes se encargan de establecer lo verdadero y lo falso son los científicos, los físicos, los químicos, los biólogos, los médicos, etcétera, tienen como tarea establecer la verdad o falsedad de ciertas hipótesis, de ciertas teorías, de ciertos planteamientos en general. La ciencia es la que busca la verdad, entendida como un conocimiento, entendida como una correspondencia entre lo que expresamos y lo que está fuera de nosotros y lo que encarna el mundo de los hechos, la realidad, ¿sí? El mundo empírico, si queremos llamarlo así. ¿Cómo puede darse cuenta un científico de que su planteamiento es verdadero, de que su planteamiento se corresponde efectivamente con el mundo de los hechos? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Qué cosa específica puede hacer? Un experimento, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. El experimento sirve para eso, para contrastar un planteamiento científico. ¿Mm? Para ver qué tanto el planteamiento de un físico, un biólogo, un químico, lo que fuere, se corresponde con la realidad. Si el experimento no se ajusta con el mundo de los hechos, si el experimento te lleva
a pensar que tu planteamiento no es el mejor, entonces tienes que reformularlo o tienes que dejarlo a un lado. Tienes que cambiar de hipótesis. ¿Mm? Tienes que reconsiderar la teoría que habías construido, aunque te haya demandado bastante tiempo y bastante esfuerzo, por lo tanto. Para profundizar en el concepto de verdad, nos ponen este otro ejemplo. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Eso es un enunciado, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber si este enunciado es verdadero o falso? Tengo que evaluar qué tanto ese enunciado se corresponde con el mundo de los hechos, ¿cierto? ¿Cómo podría yo alcanzar ese conocimiento? Buscando de repente en las actas fundacionales de las distintas universidades del Perú. Revisaría el acta de fundación de, qué sé yo, pues, la Católica. A ver, el acta de fundación de la Católica es siglo XX. No puede ser la más antigua del Perú. Reviso el acta de fundación también de la Universidad Federico Villarreal. El acta de fundación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, de la Universidad San Agustín de Arequipa y de varias otras, y seguramente no me voy a topar con que esas universidades han sido fundadas después de San Marcos, porque San Marcos fue fundada en 1551. Imposible que haya una universidad peruana más antigua, ¿no? Reviso el acta fundacional de San Marcos y encuentro que fue fundada en ese año, en 1551. Quiere decir que este enunciado es verdadero porque se corresponde con el mundo de los hechos, se corresponde con datos empíricos. No es lo mismo verdad que validez. Y aquí está lo importante que tenemos para el día de hoy. No es lo mismo verdad que validez. Si la verdad es una noción semántica, si la verdad explora el significado de lo que expresamos, la validez explora solamente la forma de lo que planteamos, solamente la forma o estructura de nuestros razonamientos, de nuestros argumentos. En ese sentido es que la validez es una noción sintáctica. Cuando se habla de sintáctica o cuando se habla generalmente de sintaxis, ¿a qué se alude? A la forma, ¿m? A la estructura, no al contenido. En el mismo curso de lenguaje, que también tienen ustedes aquí, ¿no? En la pre. Cuando el profesor o la profesora dice, analiza sintácticamente las siguientes oraciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo, analiza su forma, analiza su estructura. Dime si su forma, su estructura tiene sentido. Exactamente eso, o en todo caso algo muy parecido, tenemos en el ámbito de la lógica. La lógica solo analiza la forma, la estructura, el esqueleto de los argumentos, no el contenido. Porque si estudiase el contenido, sobre todo, la lógica se ocuparía de establecer cuándo algo es verdadero y cuándo algo es falso. Y esa no es su tarea. Esa es tarea de la ciencia, como estábamos viendo hace un momento. Esa es tarea de la ciencia natural, de la ciencia social, ¿m? Y de tantas otras ciencias que existen.
Ojo con esto. La validez es una noción asociada con todo el razonamiento. ¿Mm? Es una propiedad de los argumentos. En cambio, la verdad puede ser una propiedad solamente asociada con las proposiciones por separado, con los enunciados considerados por separado. ¿Mm? Profesor, Sí, yo podría me atrever a decir que la verdad puede derivar de la validez, implicaría sus razonamientos y con eso confirmaría su verdad. podría ser, claro, claro, claro. De hecho, hay una relación entre verdad y validez. No es que estén por separado, ¿no? Sino que de todas maneras, al menos desde un punto de vista filosófico y lógico, nosotros podemos considerar que están en dos planos, ¿no? Por un lado la validez, por otro lado la verdad. Sin embargo, si ya queremos nosotros estudiar, por ejemplo, todo el sentido de una teoría científica, evaluamos la relación entre verdad y validez. ¿Mm? No es Es que decir, las consideremos por separado. Ujú. es decir, que si no hay validez, no habría verdad, algo así. Y si no hay verdad, este, podría haber validez. Exacto, sí, se podría decir eso, al menos en general, ¿no? En la mayoría de ocasiones. Tienen que cumplirse esas dos condiciones o esa condición de validez para que se pueda hablar de una teoría verdadera, de un planteamiento cierto y demás. Sea que hablemos de una teoría científica, de una teoría ética o de cualquier otro tipo de teoría. Ujú. Ahora, además de lo que ha mencionado Eddie, es importante fijarse en esto. Como la validez solamente tiene que ver con la forma, nosotros podemos presentar un argumento solamente desde un punto de vista formal. ¿Mm? Como aquí, P entonces Q, no Q, entonces no P. Como a la lógica le interesa solamente la forma, no necesita de recurrir a referentes de la realidad, a referentes del mundo de los hechos. No necesito yo decir, si, si llueve, entonces el piso está mojado o algo por el estilo. No necesito decir eso, porque lo que importa ahí no es el contenido, sino la estructura. Por eso la lógica que tiene vigencia actualmente es una lógica netamente formal, es una lógica simbólica, es una lógica que se sirve de variables, símbolos y demás para estudiar la estructura de nuestra forma de razonar. ¿Cuándo un argumento es válido? Yo ya les mencioné, ¿no? Un argumento es válido cuando su conclusión se deriva necesariamente de las premisas. Como en los casos que vimos hace un rato, ¿no? Todos los artistas son talentosos, todos los pintores son artistas, entonces todos los pintores son talentosos. Si asumimos como ciertas estas premisas, solamente si las asumimos, la conclusión se deduce necesariamente, se deduce sin duda. Un argumento es inválido cuando la conclusión no se deriva de las premisas. Y entre todas las formas de argumentación inválida, entre todas las formas que existen, hay una que se conoce como falacia. ¿Sí?
Ojo, la falacia no es la única forma de argumentación inválida. A eso me refiero. Hay un montón de formas de argumentación inválida. Pero las que más llama la atención, una de las más sugerentes, porque está en todos lados, es la falacia. ¿Por qué la falacia llama tanto la atención? ¿Por qué la falacia es tan estudiada? La falacia llama la atención porque es una argumentación inválida que, sin embargo, parece válida. ¿Se percata? Otras formas de argumentación inválida, de pronto, tú puedes notarlas de inmediato. Con la falacia no pasa eso. Con la falacia pasa que no nos damos cuenta de que estamos frente a una argumentación inválida. Y a veces nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros profesores, los medios de comunicación sobre todo, los políticos y tantos otros embusteros, nos convencen por medio de falacias sin que nos demos cuenta, sin que nos percatemos, sin que lo notemos. ¿Mm? De esta manera, entonces, la lógica, como disciplina filosófica, te da las herramientas como para que tú te des cuenta de cuándo estás frente a una falacia, de cuándo estás frente a un argumento que parece válido, pero que en realidad no lo es, de cuándo estás frente a un argumento que tiene una conclusión que no se deriva de sus premisas, aunque tú no te percates. Hace un rato hablamos de la falacia Tominen, que es la falacia más conocida. ¿Y saben qué ad hominem en particular yo veo bastante últimamente, en redes sociales sobre todo? El ad hominem que consiste en descalificar a una persona porque tiene mala ortografía. Quizá algunos de ustedes también han notado lo mismo. ¿Mm? Alguien emite una opinión en redes sociales, alguien redacta un punto de vista, perspectiva política, supongamos, y el que no está de acuerdo no se centra en contraargumentar, no se centra en plantear una opinión mejor, sino que se fija en la ortografía de la persona con la que no está de acuerdo. ¿Y cómo responde? Responde haciendo alusión a ello. Primero aprende a escribir y luego opina sobre política. Regresa al colegio antes de estar pidiendo la vacancia o antes de, qué sé yo, pues, pedir la liberación de determinado candidato político o antes de pedir la disolución del Congreso. Y muchas personas reaccionan positivamente frente a una respuesta como esta. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que, sí, pues no, si alguien comete un error ortográfico, su opinión política queda invalidada. Ya no tiene sentido. ¿Cómo va a escribir vacancia con B larga? Si vacancia se escribe con V. Lo que ha dicho ya no tiene sentido. ¿Cómo va a escribir disolución con C al comienzo? Si disolución se escribe con S. Su opinión ya no tiene ningún sentido. Ya no vale la pena leer lo que he escrito. Sin embargo, como estábamos conversando al comienzo de la clase, del hecho de que alguien escriba mal, del hecho de que alguien tenga una o más faltas ortográficas, no se deduce necesariamente que su opinión sea absurda.
¿Mm? O incorrecta. Su opinión puede tener mucho sentido pese a esos errores ortográficos, sintácticos o lo que fueren. Este entonces que acabo de comentar es un caso muy común de falacia ad hominem, en redes sociales particularmente. Por eso, si lo piensan, el nombre falacia ad hominem hace énfasis en el ataque contra el hombre, cuando uno debiera más bien atacar el argumento emitido por ese sujeto a través de otro argumento. Eso sería lo ideal, eso sería lo correcto. Si es que pretendemos pues ser personas racionales, ¿no? Así asumimos pues que somos irracionales, que no vale la pena pretender cierta veracidad y demás, quizá no. Sin embargo, todos asumimos que se tiene que razonar, todos asumimos que tenemos que argumentar correctamente. Y si queremos hacerlo, no podemos atacar pues a la persona, no podemos pretender traer abajo un argumento descalificando a su emisor. ¿Mm? También tenemos la falacia ad baculum, que podría traducirse más o menos así: recurso a la fuerza. La falacia ad baculum supone recurrir a la fuerza, a las distintas formas de expresarse de la fuerza para persuadir a alguien, para hacer que alguien piense de una manera o actúe de una manera. El día jueves voy a dar ejemplos de falacia ad baculum. La falacia ad populum se puede definir como aquella falacia que se utiliza cuando uno se apoya en lo que opina la mayoría para asumir la verdad, certeza de alguna opinión, punto de vista o perspectiva. Como lo ha dicho la mayoría, es cierto. O como en otros países lo hacen, es cierto. Esta falacia, por ejemplo, a veces se resume en una frase que es la siguiente, una frase trillada, pero que se suele utilizar. La voz del pueblo es la voz de Dios. Como todo el mundo lo dice, como la mayoría plantea algo, entonces eso debe ser cierto cuando todos sabemos, si es que nos detenemos un poco, que muchas veces la mayoría está equivocada. Muchas veces la mayoría está del lado del error, del lado de la falsedad. También está la falacia ad verecundiam, que es la falacia de la autoridad. Hace un momento les mencioné algunos ejemplos a propósito del papel que puede tener el profesor, ¿no? El profesor puede considerarse la autoridad última y puede considerar también que nadie puede refutarlo. Error. Si el profesor actúa de esa manera, está cayendo en esta falacia ad verecundiam. Más si el alumno le está presentando planteamientos que tienen asidero, opiniones sustentadas y demás. Bien, dejémoslo en este punto por ahora, porque el día jueves todavía tenemos 55 minutos más. En esa clase vamos a aprovechar para dar ejemplos de cada una de estas falacias y para terminar lo que nos ha quedado pendiente. Muchas gracias, cuídense, hasta luego. Nos vemos, profesor, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, que es una continuación, ¿no? Como de costumbre, de lo que vimos el día martes.
el martes nos concentramos, si ustedes recuerdan, en una disciplina filosófica que es la lógica, ¿verdad? Y les comenté que si toda esta semana recibí el nombre de lógica y teoría de la argumentación, era porque la teoría de la argumentación viene a ser como un anexo de la lógica. O para adelantarles alguna información que después vamos a revisar con más profundidad. La teoría de la argumentación surge como una reacción contra la lógica convencional. Surge como una crítica por parte de ciertos intelectuales, pensadores y filósofos contra esa lógica que solamente se ocupa de estudiar la forma, de estudiar la estructura, más no el contenido. De pronto a ustedes mismos les pareció eso un tanto desconcertante o llamativo. ¿Cómo así la lógica solamente estudia la forma? ¿Y el contenido? ¿Cómo así la forma puede ser suficiente para entender la argumentación, las distintas formas de razonar? Eso que quizá ustedes se plantearon en su mente, sin decírmelo, es lo que van a plantear de manera más detallada los teóricos de la argumentación, como Charles Perelman y Stephen Toulmin, más o menos a mediados del siglo XX. Estamos hablando, por tanto, de 1950, 1960, 1970. Si, por ejemplo, uno piensa en la argumentación o razonamiento que se da en el ámbito político, en los debates, en las discusiones públicas, con respecto a un candidato, una ley, la reforma o cambio de la Constitución, etcétera. En ese tipo de argumentación o razonamiento político hay un montón de elementos. Hay un montón de factores involucrados. Si queremos entender ese tipo de argumentación, no podemos estudiar solamente la forma, solamente la estructura, dicen los teóricos de la argumentación. Tenemos que estudiar otros elementos, como por ejemplo las estrategias retóricas, los niveles de persuasión, el contexto en el que se da X debate político, X discusión pública en general, etcétera. Precisamente en la segunda parte de la clase del día de hoy vamos a comentar algunas cosas básicas, por lo menos, de esto que se conoce como teoría de la argumentación, para que no se queden con la idea de que no hubo, digamos, una crítica a esta lógica convencional, a esta lógica moderna, matemática, que es la que vimos el día martes. Claro que antes de pasar a ese punto, tenemos que terminar nosotros todo lo referente a lógica. Solamente para recordarles, ¿no? El día martes pudimos revisar la definición de lógica. Yo les mencioné de manera elemental que deben recordar ustedes que la lógica es la disciplina filosófica que estudia la argumentación, el razonamiento. Y de manera ya más precisa, la lógica es la disciplina que te plantea cuándo un argumento es válido, cuándo un argumento es inválido, ¿verdad? Y les mencioné también, si no recuerdo mal, que para Aristóteles, Frege y otros filósofos que se han dedicado a la lógica, el asunto es, entre comillas, fácil de responder. Un argumento es válido cuando su conclusión se deriva necesariamente de las premisas anteriores. Y es ahí que hice que entre la falacia. La falacia, ¿qué cosa es? Es una forma de argumentación inválida. Es un tipo específico de argumentación inválida. En un sentido muy básico, la falacia es un argumento inválido porque su conclusión
nunca se deriva de las premisas. Ahora, ¿qué peculiaridad tiene la falacia? ¿Qué es lo que caracteriza principalmente a las falacias que se usan a montones en las discusiones entre políticos, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana en general? ¿Qué es lo más peculiar, lo más característico, lo que más podemos asociar con la noción de falacia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien memorizó ese concepto de falacia? Ujú. Es una argumentación inválida, sí, pero ¿por qué se caracteriza? Porque hay miles de formas de argumentación inválida. ¿Qué es lo que es peculiar a la falacia? ¿Qué es lo que también debe preocuparnos tanto de las falacias que se usan de manera indiscriminada en la vida cotidiana? ¿Mm? Lo más peculiar, lo más característico de la falacia, no se olviden, es que pese a que es un argumento inválido, parece válido. En todas las argumentaciones falaces, la conclusión no se deriva de las premisas, pero pareciera que sí. Y eso lo vemos en la falacia ad hominem, en la falacia ad verecundiam, en la falacia ad baculum, en la falacia del hombre de paja y en múltiples falacias que existen. De hecho, de las decenas y decenas de falacias que existen, nosotros nos concentramos en cuatro, ¿no? En cuatro falacias que pertenecen a las falacias no formales, ¿sí? ¿Por qué se les llama falacias no formales? Se les llama falacias no formales porque se utilizan con la intención de persuadir o manipular a los demás, ¿sí? Ahora, aquí no nos dan ejemplos, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros brindarlos como para que ustedes los anoten o consideren como consideren conveniente. Tenemos, por ejemplo, la falacia ad baculum, que es el recurso a la fuerza. La falacia ad baculum se produce cuando tú, en cambio de razonar con la otra persona, en cambio de convencerla a través de argumentos válidos, ¿qué haces? La amenazas con hacer uso de la fuerza. O haces uso de la fuerza directamente para que esa persona piense como tú quieres o haga lo que tú quieres. Por ejemplo, se me viene a la mente un escenario que seguramente todos ustedes han vivido en carne propia, por decirlo de algún modo. Cuando uno está en el bus, en el transporte público, es común que se suban personas a vender distintos productos, ¿no? Básicamente golosinas o cosas parecidas. Y una estrategia muy llamativa que utilizan estos vendedores para, entre comillas, persuadirnos, ¿cuál es? Nos dicen, por si acaso, recién he salido de la cárcel. Hace unos días nada más he salido del penal del Lurigancho y me estoy dedicando a vender estos caramelos, estas golosinas. No quisiera volver a robar. Es más, no le estoy robando a usted en este momento. Así que si se digna comprarme, me sería de gran ayuda. Eso que hacen los vendedores ambulantes en el transporte público es
en gran medida una falacia ad baculum. Porque lo que están haciendo es usar la fuerza, no de repente de manera explícita, pero sí de manera implícita. Te están amenazando para persuadirte, para convencerte, para que hagas tú algo que ellos quieren que hagas. Así hay que entender entonces la falacia ad baculum, ¿sí? Después también está la falacia ad hominem. La falacia ad hominem la comenté con bastante detalle el día martes, pero no sobra una explicación adicional. La falacia ad hominem supone el hecho de atacar a la persona sin contraargumentar. La otra persona con la que estás discutiendo ha planteado un argumento, una opinión, un punto de vista. Tú no estás de acuerdo, pero en cambio de construir un contraargumento para hacer el intento de refutar a esa persona, atacas a la persona, pensando que de esa manera vas a poder tú deslegitimar su argumento. Como no sé de qué manera refutarte, te digo, ¿tú qué vas a saber si tienes 15 años? ¿Tú qué vas a saber si todavía no has ingresado a San Marcos? ¿Mm? ¿Tú qué vas a saber si eres de tal universidad? ¿Tú cómo me vas a hablar de buena alimentación si estás subido de peso? ¿Tú qué vas a saber de ciencia si eres cristiano? ¿Tú qué vas a saber de política si tienes mala ortografía? ¿Se dan cuenta? Es muy común el uso de la falacia ad hominem. Por eso que ha venido múltiples veces en exámenes de admisión preguntas en donde se ha planteado una falacia ad hominem como para que el postulante la reconozca y la sepa diferenciar también de estas otras falacias que estamos visualizando. También está la falacia ad populum. La falacia ad populum, como su nombre lo dice, significa recurso a la opinión de la mayoría. Recurso al pueblo, podríamos decir en un sentido muy laxo. Muchas personas piensan que porque la mayoría dice o hace algo, eso que se dice o eso que se hace es correcto, es cierto, es irrefutable, es incuestionable. ¿Mm? Uno mismo cuando ha estado en el colegio, uno mismo cuando ha sido, qué sé yo, pues adolescente y ha querido salir a algún lugar, ¿qué le ha dicho a sus padres? Papá, mamá, todos van a ir, todos en mi salón van a ir a esa fiesta, a ese partido de fútbol o lo que fuere. Y los padres en esos casos que nos dicen de forma muy, muy audaz, nos dicen o nos decían, si tus compañeros se tirasen del puente, ¿tú también te tirarías del puente? ¿Por qué necesariamente tienes que ir tú a esa reunión, a esa fiesta, a ese partido de fútbol, por el solo hecho de que tus compañeros también van a ir? ¿Mm? De manera inconsciente, quizá, nuestros padres se percataban de que es un argumento falaz, este que consiste en invocar a la mayoría, este que consiste en respaldar una postura, una perspectiva, en el hecho de que la mayoría la admite, o una acción, ¿no? Un comportamiento, una conducta, etcétera. Y lamentablemente en el Perú es muy común esto. Lamentablemente en el Perú, mucha gente para defender determinada idea, determinada decisión, determinado estilo de vida, determinada conducta,
Dice, en Estados Unidos y Europa se hace así, o se piensa así. Esa es una forma sofisticada de falacia ad populum, que porque en buena parte del mundo se piensa de una forma o se hacen ciertas cosas, ¿significa que eso que se dice y eso que se hace es correcto? No necesariamente, puede ser incorrecto. A veces también con este constante recurso que hacen los medios a las encuestas, ¿no? Podemos nosotros percatarnos de este uso más sofisticado de la falacia ad populum. 75% de peruanos no están de acuerdo con el Congreso o están de acuerdo con el Congreso. Que eso ya es definitivo entonces. No cabe ninguna evaluación porque la mayoría dice que el Congreso tiene que ser cerrado o porque la mayoría dice que el Congreso no tiene que ser cerrado. No necesariamente la mayoría tiene la razón. ¿Mm? Si siempre la mayoría tuviese la razón, no existiría la ciencia, no existiría la filosofía, no existirían tantas otras disciplinas en las que suele pasar que unos pocos son los que logran grandes hallazgos. ¿Mm? Si la mayoría de personas asumiese el terraplanismo, que ahora está tan de moda, si la mayoría de personas asumiese que la Tierra es plana, ¿sería verdad eso? ¿Sería cierto? ¿Todos tendríamos que admitirlo? No, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, para utilizar esta frase tan conocida. Sobre todo cuando se trata de razonamientos, de argumentos que se dan en el ámbito de la ciencia, de la filosofía y de otras áreas, es necesario siempre analizar, es necesario siempre adoptar una postura crítica para saber diferenciar entre lo cierto y lo falso, ¿sí? Este es el principio que está detrás de esta falacia ad populum. Por ese motivo hay que saber identificarla. ¿Cuándo se está usando para convencernos de algo? Para manipularnos, para persuadirnos, etcétera. Y por último está la falacia ad verecundiam, de la que también hablé rápidamente el día martes. La falacia ad verecundiam, defínanla como la falacia de la autoridad, el recurso a la autoridad de alguien para respaldar una opinión, una decisión, una acción, una conducta, etcétera. ¿Por qué vas a votar por tal candidato? Voy a votar por tal candidato porque Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, ha recomendado ese candidato. Pero, ¿cuáles son tus razones para votar por ese candidato? No sé, no lo conozco en realidad el candidato, solamente que como Mario Vargas Llosa en una entrevista de ayer dijo que la mejor opción era ese candidato, yo voy a votar por él. Es muy común también el recurso a la falacia de verecundia, ¿o no? Varios de ustedes me imagino que en algún momento habrán utilizado esta falacia sin saber que era una falacia. Yo mismo, en más de una ocasión, sin darme cuenta, he caído en el hecho de partir de una autoridad para respaldar una opinión, sin analizar, sin revisar si esa opinión es la mejor, si esa conducta es la más adecuada, etcétera. Y sobre todo, sin analizar si la autoridad en la que estoy respaldándome es una autoridad de verdad asociable con el ámbito que se está tratando. ¿Mm? En cuestiones políticas, Mario Vargas Llosa no es pues una autoridad
indiscutible. Es un ciudadano más. La opinión de Mario Vargas Llosa pesa tanto como la opinión de muchas otras personas. No, pero él escribe bien. No, pero él tiene novelas, cuentos y demás. Ya, pero eso está referido al ámbito literario. Mm. De pronto en el ámbito literario sería más difícil que uno, como persona común y corriente, pueda discutirle a Vargas Llosa. Sin embargo, en el ámbito político, personas de distintas profesiones, de distintas áreas, de de distintos ámbitos laborales, etcétera, pueden opinar con bastante pertinencia. Pueden opinar desde distintos puntos de vista, desde distintas realidades, etcétera. ¿Mm? No tenemos por qué admitir sin mayor análisis la opinión de Vargas Llosa porque él ganó hace unos años el premio Nobel. ¿Por qué te comportas así? Ah, porque el Papa dijo que teníamos que comportarnos así. Lo mismo, ¿no? Tendría pues que analizar mínimamente la persona si ese comportamiento es el mejor, no simplemente practicarlo porque lo ha dicho el Papa o porque lo ha dicho cualquier otra autoridad eclesiástica. Por lo menos desde un punto de vista filosófico, este tipo de proceder que a veces tenemos no es el mejor. ¿Mm? Es más, ni siquiera los filósofos cristianos lo recomendaban. Si ustedes leen a San Agustín, a Santo Tomás, a San Anselmo y a muchos otros filósofos cristianos, van a encontrar que ellos recomiendan no solo basarse en la fe, también basarse en el uso de la razón. ¿Mm? No todo lo vas a encontrar en la Biblia. Hay muchas cosas que el ser humano puede descubrir a través de la razón, porque al fin y al cabo, la razón es una facultad que ha dado Dios a todos los hombres, a todos los seres humanos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, solía mencionar el hecho de que muchos enigmas de la naturaleza no pueden desentrañarse buscando en la Biblia. Mucha gente comete ese error, decía Santo Tomás de Aquino allá por el siglo XIII. En realidad, esos enigmas de la naturaleza, esos enigmas solamente pueden resolverse a través de la ciencia, a través de lo que en esa época se llamaba una filosofía natural, una filosofía de la naturaleza, una cosmología. Y no tenemos que sentirnos menos cristianos por eso. Mm. Un ejemplo de falacias verecundia se presenta cuando los políticos en sus campañas electorales llaman a futbolistas o a gente asociada con el mundo de la farándula para respaldar sus candidaturas, ¿no? Se hacen mítines, van los políticos y también van como invitados estos personajes famosos, estos personajes del fútbol, de la farándula, etcétera, y te recomiendan votar por ese candidato. Vote usted por tal candidato, porque es la mejor opción para cambiar el país, para salir de la pobreza, para acabar con la inseguridad, etcétera. Y tú ingenuamente, ¿qué haces? Dices, ah, si este personaje famoso está recomendando que vote por tal candidato, significa que es un buen candidato. Voy a votar por él, solamente por la recomendación de este personaje famoso. No te das cuenta de que del hecho de que esa persona esté promoviendo ese candidato no significa que ese candidato sea el mejor. Y tampoco te das cuenta de que esa persona podrá ser famosa, podrá tener autoridad en el ámbito del entretenimiento de repente, o en el ámbito del fútbol. Pero ¿qué autoridad tiene en el ámbito político?
¿Mm? ¿Qué puede saber esa persona de realidad nacional? Probablemente sabe menos que tú. Y sin embargo, tú, de forma pues muy ingenua, por no decir otra cosa, sigues esa opinión, sigues eso que te está marcando ese personaje conocido. ¿Mm? En resumen, la falacia ad verecundia está íntimamente ligada con el recurso a autoridades que no tienen nada que ver con lo que se está tratando. Como cuando, por ejemplo, también ocurre que en una pauta publicitaria se ofrece una marca de pasta dental, ¿no? Una marca de pasta dental. ¿Y qué descubres? Descubres que el que te la está ofreciendo es Messi o Ronaldo o qué sé yo, Paolo Guerrero, Cristian Cueva, etcétera. Compre usted esta marca de pasta dental que es la mejor. Mis hijos y yo la usamos. De inmediato tú tienes que preguntarte qué autoridad es X, Y, Z futbolista para hablarme a mí de salud bucal. No tiene ninguna autoridad en esa materia. Por último, una autoridad que yo podría admitir es un médico, un odontólogo, ¿m? Porque esas personas me pueden hablar con conocimiento de causa, saben de salud bucal. ¿Qué hacen estos personajes famosos ofreciéndome algo tan serio como una pasta dental? Algo que se relaciona con mi salud. No obstante, la mayoría de personas no piensa así, ¿no? La mayoría de personas ven a un famoso que vende un producto y compran ese producto, sin pensar en las consecuencias negativas que puede tener en su salud, en su vida, etcétera. Otra vez, eso es la falacia ad verecundiam. Lo dijo el profesor, por eso debe ser así. Oye, pero el profesor también se puede equivocar. El profesor también puede cometer un error. No, pero él lo dijo en clase. ¿Estás seguro? ¿No habrá dado mal el dato el profesor? No, no, no. Él lo dijo así y así debe ser. A ver, puedes corroborar, ¿no? Puedes corroborar la información que ha dado el profesor. Puede ser que el profesor se haya equivocado, o puede ser que no sepa lo suficiente sobre ese tema, o de plano puede ser que no sepa tanto como tú creías. ¿Mm? ¿Por qué mejor no corroboras la información? ¿Por qué mejor no revisas otras fuentes para ver si es correcto lo que el profesor ha planteado? Ese es un principio básico también de la filosofía, como estábamos diciendo hace un rato, sobre la falacia ad populum y sobre las otras falacias. Tener siempre una postura crítica, aunque tengamos a la autoridad máxima de la filosofía, aunque tengamos a la autoridad máxima de la ciencia, aunque tengamos a la autoridad máxima de la política, o aunque tengamos al frente a un youtuber de gran influencia, que es lo que ahora está de moda. Ya si de plano es patético que solamente te dejes guiar por tu profesor, ¿m? O por tus padres. Más patético es que te dejes llevar por un youtuber influencer. ¿Por qué vas a votar por ese candidato? Ah, porque mi youtuber favorito lo dice. Porque mi youtuber favorito va a votar por él. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué no crees en Dios? Porque mi youtuber favorito no cree en Dios. ¿Y por qué crees en Dios? Porque mi youtuber favorito cree en Dios. ¿Piensa así o no mucha gente? Sí. ¿Mm? Por lo menos para mí, el hecho de creer en Dios o no creer en Dios no es algo bueno o malo intrínsecamente. Lo que sí es malo es no tener razones de peso para no creer en Dios o no tener razones de peso para creer en Dios. ¿Mm?
Lo malo es que te dejes guiar por los demás. Lo malo es que te dejes influenciar precisamente por estas formas de argumentación inválida como las falacias. Lo malo es no tener una actitud filosófica ante los múltiples problemas. Y llegamos por fin a la teoría de la argumentación, ¿verdad? La teoría de la argumentación, como les comenté al comienzo de la clase, surge como una reacción contra la lógica que hemos venido estudiando. ¿En qué sentido es una reacción? En el sentido de que estos teóricos de la argumentación como Charles Perelman y Stephen Toulmin se dieron cuenta de que no basta solamente analizar la forma de los argumentos para entenderlos. No basta que solamente se pretende establecer la validez o invalidez de los razonamientos, sino que es necesario profundizar más. ¿Mm? Sobre todo si queremos nosotros entender la argumentación que se da en el ámbito político, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito del derecho, ¿mm? En el ámbito filosófico también, etcétera. Esto hace que los teóricos de la argumentación tengan una definición distinta del razonamiento, de la argumentación. ¿Mm? Ellos definen la argumentación como un acto comunicativo complejo e interactivo que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. ¿Qué diferencia? Nótenlo. Porque cuando nosotros vimos lógica, el día martes y hoy día también, al comienzo, vimos cómo para los lógicos la argumentación, o específicamente el argumento, es un conjunto de proposiciones. Un conjunto de proposiciones que a veces tienen la función de premisas y a veces la función de conclusión. Así define la lógica, el argumento, el razonamiento. No te dice más. No te dice nada del contenido, no te dice nada del contexto en el que se da el argumento, el razonamiento. ¿Por qué? Porque la lógica solamente estudia la forma, la estructura, el esqueleto. En cambio, estos teóricos de la argumentación te dicen, la argumentación es un acto comunicativo complejo. ¿Por qué es un acto comunicativo complejo? Porque tiene una serie de elementos alrededor, ¿no? El contexto, el contexto político en el que se da un debate electoral es distinto del contexto científico en el que se puede ubicar un artículo de investigación en física, en astronomía, en biología, etc. Cada contexto tiene sus propias palabras, sus propios conceptos, sus propios giros, sus propios objetivos, ¿m? Su propia historia también, etc. También la argumentación es un acto comunicativo complejo porque el que argumenta se sirve de varias herramientas. No solamente te dice cómo son las cosas, sino que en muchos momentos también el que argumenta
utiliza ciertos recursos retóricos para embellecer su argumento, o utiliza ciertas estrategias de manipulación para persuadirte falazmente, sin que tú te des cuenta. Y así como la argumentación es un acto comunicativo complejo, es también un acto interactivo, porque toda argumentación involucra por lo menos la presencia, física o no, de dos personas o más. La argumentación es un diálogo entre sujetos, es una actividad intersubjetiva. ¿Y qué es lo que busca, a fin de cuentas, la argumentación? Busca resolver una diferencia de opinión, busca resolver una discrepancia con un interlocutor, es decir, con una persona que está conversando, debatiendo o polemizando con nosotros. Entonces, para resumir, la teoría de la argumentación define de forma más compleja y detallada lo que representa el argumento. La lógica no hace eso. Y en eso reside la crítica de los teóricos de la argumentación, que son los que ustedes están visualizando en la diapositiva: Charles Perelman y Stephen Toulmin. Charles Perelman estudió la argumentación con un enfoque retórico, y Stephen Toulmin analizó la argumentación desde la perspectiva de la filosofía. ¿Mm? Te doy algunos datos. Unos datos como que puedes sacar para no complicar la explicación. Empieza a ¿qué es esto que llama? E inicialmente Perelman era un lógico convencional. Perelman está de acuerdo que se centra solamente en la forma de los argumentos, es suficiente para entender lo que es la argumentación. No entraba en grandes discusiones Perelman con Frege, con Aristóteles y con tantos otros filósofos, ¿no? Sobre todo con los filósofos modernos: Frege, Boole, Wittgenstein, Russell, etc. Pero poco a poco, Perelman se va a dar cuenta de que la lógica no te sirve para comprender todas las dimensiones de la argumentación. ¿Mm? Y algo que él va a encontrar en la revisión de la filosofía antigua, es decir, de la filosofía de griegos y romanos, es que griegos y romanos no pensaban que la lógica era suficiente para entender la argumentación. Griegos y romanos, ¿qué pensaban? Pensaban que además de la lógica, se requería otra disciplina para entender la argumentación. Griegos y romanos estaban completamente convencidos de que para entender argumentos en sus distintos contextos, para entender argumentos políticos, filosóficos, etcétera, etcétera, se necesita de otra disciplina que ellos llamaban retórica, ¿sí? La retórica, la retórica es esa
otra disciplina, que por ejemplo también desarrolló Aristóteles, que antes de Aristóteles desarrolló Platón, y así por el estilo. Perelman lo que va a hacer es recuperar la disciplina retórica para nuestros días. Por eso, como se menciona aquí, Charles Perelman estudió la argumentación con un enfoque retórico. Y en el caso de Toulmin, analizó la argumentación desde la perspectiva de la filosofía, porque él se va a basar en la filosofía de Wittgenstein. ¿Sí? ¿Cómo así? Lo que pasa es que en su segunda etapa intelectual, Wittgenstein va a decir que los argumentos tienen que entenderse en los distintos contextos en los que aparecen. No podemos estudiar el argumento en abstracto. No podemos estudiar los razonamientos de manera meramente formal, sino que hay que estudiarlos tal y como aparecen en cada uno de sus escenarios. Los argumentos políticos, obviamente, aparecen en un contexto político, y ese contexto político tiene una serie de elementos detrás, ¿sí?, que hay que entender para entender qué es lo que quieren significar esos argumentos políticos. Cuando se habla de libertad en la política, se habla en un sentido distinto a como se habla de libertad en ciencia, en física, en química, en biología. Por ejemplo, cuando se habla de verdad en filosofía, se habla de verdad en un sentido distinto a cómo se utiliza la verdad en el ámbito periodístico. ¿Mm? Por todo eso, hay que entender los contextos, los distintos escenarios en los que aparecen los argumentos para poder entender estos. Esa es una recomendación que da Wittgenstein en su segunda etapa intelectual, y es una recomendación que toma muy en cuenta este filósofo Stephen Toulmin. Entonces, eso es lo que hay que recordar sobre teoría de la argumentación, ¿sí? Y es en realidad lo más complicado, porque después ya tenemos cosas más fáciles como estas. Tipos de argumentos. Hay miles de maneras de calificar o de clasificar, mejor dicho, los argumentos. Pero la manera más conocida, más convencional, es esta: clasificarlos en términos formales, por su forma, por su estructura. Los argumentos pueden ser deductivos o inductivos. ¿Cuándo un argumento es deductivo? Un argumento es deductivo cuando la verdad de sus premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. O para decirlo con otras palabras, un argumento es deductivo cuando su conclusión de todas maneras se deriva de lo anterior. Cuando no hay lugar a dudas, cuando no hay lugar a probabilidad o algo por el estilo. ¿Mm? Por eso a veces se define el argumento deductivo así, ¿no? Va de lo general a lo particular. Esa definición no es la más precisa, pero algo de asidero tiene. Así que ténganla en cuenta si es que les sirve. Un ejemplo: todos los letrados son cultos, Catherine es letrada. ¿Qué puedo yo concluir si admito estas dos premisas anteriores? Puedo concluir que Catherine es culta. De manera parecida podemos analizar el argumento inductivo. ¿Qué es el argumento inductivo?
El argumento inductivo tiene una verdad en sus premisas que no necesariamente se transfiere a la conclusión. O si se transfiere sin carácter de necesidad. Para decirlo de forma directa, sin hacernos muchos problemas, el argumento inductivo es el que tiene como conclusión una verdad solamente probable. Una verdad que puede ser o no. ¿Mm? Fíjense en el ejemplo que es bastante ilustrativo. Adán es hombre y es mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso. Por lo tanto, todos los hombres son mentirosos. ¿Mm? Si uno concluye de manera absoluta por 3 casos particulares que todos los hombres son mentirosos, obviamente está sacando una conclusión anticipada, ¿no? Obviamente uno está generalizando anticipadamente, no necesariamente porque te hayas topado con 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 hombres mentirosos, todos los hombres son mentirosos. La inducción no es segura, va a decir Popper, un epistemólogo del siglo XX, del que vamos a hablar la próxima semana. La inducción, por lo tanto, no es la forma de argumentación más segura para el progreso de la ciencia. La forma de argumentación más segura para el progreso de la ciencia es la argumentación deductiva. Va a sostener Popper. Por si acaso, cuando se utiliza así el argumento inductivo, cuando uno encuentra que alguien ha sacado una conclusión categórica a partir de casos particulares, ese uso del argumento inductivo pasa a ser una falacia. Y esa falacia se le conoce como falacia de la generalización anticipada. ¿Sí? Falacia de la generalización anticipada. Y es también una falacia bastante usada, ¿no? Bastante común. Profesor, Sí, este, según los términos de deducción, inducción, si lo llevamos a una definición etimológica, podría ser parecida a lo que es definición filosófica. Sí. ¿cómo así? A ver, expláyate un poquito Deducción, más. o sea, si lo llevamos a sus raíces de esa deducción, de viene de, el prefijo de viene de arriba y abajo y ducere viene de conducir. Sería lo Ah, mismo que, ajá, claro, sería lo claro, mismo. claro. Si vamos a la raíz etimológica, podríamos asociarlo con eso, ¿no? Aunque ya con el tiempo, deducción, inducción han adoptado distintos sentidos, ¿no? No necesariamente los que se refieren a su raíz etimológica. Como filosofía, ¿no? Filosofía etimológicamente hablando es búsqueda de conocimiento solamente, nada más. Filosofía etimológicamente hablando no es posesión de conocimiento, posesión de verdad, pero con el tiempo se fue distorsionando ese sentido de la filosofía asociado con su etimología y por eso muchos filósofos han postulado que la filosofía es posesión de conocimiento. Es filósofo el que posee saber, el que ha comprendido la realidad, sea la realidad política, la realidad cósmica, la realidad metafísica o lo que fuere, ¿no? Sí, sí.
Así como la raíz etimológica de cualquier palabra puede ayudar, a veces también puede confundirnos, ¿no? Porque, como estábamos hablando hace un momento, el lenguaje va cambiando, va transformándose, ¿no? O mejor dicho, los usos lingüísticos, los usos del lenguaje van cobrando diferentes formas y justamente de esos cambios es que se ocupa la filosofía en gran medida, ¿no? La filosofía es un análisis conceptual también. Y por último, tenemos la argumentación en la investigación científica. Ustedes estudian esta parte como características que debe tener toda argumentación para que pueda ser considerada como científica. Los argumentos de los artículos científicos, los argumentos de los libros científicos, los argumentos de las tesis, ¿no? Tesis de las que hemos escuchado tantas noticias últimamente por plagios y demás, cosas raras que hacen algunos. ¿Qué características deben tener? En primer lugar, la argumentación en la investigación científica debe estar respaldada por evidencia empírica. Y si no hay evidencia empírica, que es posible, al menos debe existir la posibilidad de que verifiquemos, falsemos o debilitemos una hipótesis en función de una evidencia futura. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, cuando recién fue desarrollada por Einstein, no tenía como respaldo evidencia empírica. ¿Sabían eso? No tenía. Pero aún así se consideraba a esa teoría como teoría científica. ¿Por qué? Porque era una teoría que dejaba las puertas abiertas para cualquier crítica, para cualquier cuestionamiento, para cualquier ataque de otros miembros de la comunidad científica. Hacían falta evidencias para la teoría de la relatividad, pero no por culpa de Einstein, sino porque no existían todavía las condiciones para lograr esa evidencia. No existían, por ejemplo, telescopios lo suficientemente potentes como para avistar con precisión las características de determinados eclipses. Por eso no se podía corroborar esa hipótesis o la teoría de la relatividad como tal. La argumentación en la investigación científica tiene que explicar algún fenómeno natural o social. Aquí lo que te están diciendo es, hay ciencias naturales y hay ciencias sociales. No hay que pensar que la ciencia se reduce a la física, a la química, a la biología o la astronomía, ¿no? Y finalmente, la argumentación científica debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Claro, si tú eres científico, es porque perteneces a una comunidad científica, de físicos, químicos o lo que fuere. Y dentro de cada una de esas comunidades hay ciertas reglas que tú tienes que respetar necesariamente para poder hacer que progrese el saber de tu área. Listo. Por último, tenemos este resumen de todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? A propósito de los distintos enfoques del argumento, del razonamiento. Revísenlo para que aclaren cualquier duda que haya quedado con respecto a esta semana. Y aquí están las claves de la evaluación y con ello terminamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos.